El humo se veía desde kilómetros de distancia. No era el humo de una batalla cualquiera. Era el humo del fin de un mundo. El templo más sagrado de la tierra ardía, y con él ardía algo que nunca, en ningún rincón del planeta, volvería a existir de la misma forma. Pero esto no es la historia de un edificio que se quemó. Esto es la historia de un choque entre dos orgullos que ninguno de los dos estaba dispuesto a doblar. Un general romano que necesitaba una victoria para heredar el mundo, contra un pueblo que prefería morir antes que arrodillarse. El resultado: una de las catástrofes humanas más devastadoras de la historia antigua. Más de 1 millón de muertos. Una ciudad que había sobrevivido siglos, borrada en meses. Y sin embargo, Roma ganó la guerra, pero perdió algo que todavía hoy sentimos. ¿Cómo llegó el imperio más poderoso de la tierra a necesitar destruir una ciudad para salvar su propia existencia? Eso es lo que vamos a descubrir. Para entender por qué Tito pone sitio a Jerusalén, primero hay que entender que Roma tiene un problema mucho más grande que Judea. Roma está al borde del colapso interno. El año anterior ha sido el llamado por los propios romanos el año de los 4 emperadores. 4 hombres distintos se han proclamado gobernantes del mundo en menos de 12 meses. Galba, Otón, Vitelio, ninguno dura. Todos mueren de forma violenta. El imperio más poderoso de la tierra se está devorando a sí mismo desde adentro, y los ejércitos que debían proteger las fronteras están ocupados masacrándose entre ellos. En medio de ese caos absoluto hay un hombre que huele la oportunidad. Su nombre es Vespasiano. Vespasiano no es un aristócrata. No viene de sangre noble ni de los palacios de Roma. Es un soldado. Un hombre de campo, hijo de un recaudador de impuestos, que se ganó cada centímetro de su rango con sangre y disciplina. Y en ese momento está en Judea, dirigiendo la campaña militar para sofocar la gran revuelta judía que lleva ya 4 años desangrando al imperio. Pero cuando el caos en Roma explota, Vespasiano toma una decisión que cambiará todo. Abandona Judea, marcha sobre Roma y se proclama emperador. ¿Y quién queda a cargo de terminar la guerra? Su hijo, Tito Flavio Vespasiano. Un joven de apenas 29 años al que le han entregado 4 legiones romanas. La misión de conquistar la ciudad más obstinada del imperio y la oportunidad de convertirse en el hombre más famoso del mundo. Porque eso es lo que Tito necesita entender desde el primer día. Esto no es solo una guerra militar. Es una operación política. Su padre acaba de robar el trono de Roma. Necesita legitimidad. Necesita que la gente vea que los Flavios son conquistadores, no usurpadores. Y Jerusalén es el escenario perfecto para demostrarlo. Pero Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Los romanos han conquistado reinos enteros, han doblegado a britanos, germanos, partos. Pero Judea lleva 4 años resistiendo con una ferocidad que ha dejado perplejos a los propios generales de Roma. ¿Por qué? ¿Qué hace a este pueblo tan distinto a todos los demás? La respuesta no está en sus armas, ni en sus murallas. Está en algo que ningún ejército del mundo puede destruir con espadas. La convicción absoluta de que están combatiendo una guerra ordenada por Dios. Para los celotes, los rebeldes más radicales dentro de Jerusalén, esta no es una guerra política, es una guerra sagrada, y en una guerra sagrada, rendirse no es una opción. Rendirse es una traición cósmica. Eso es lo que Tito está a punto de descubrir. Una ciudad que no quiere ser salvada. Un pueblo que prefiere el apocalipsis antes que la derrota. Y mientras Tito organiza sus legiones afuera, dentro de los muros de Jerusalén, algo aún más oscuro está ocurriendo. Mientras Tito afila sus legiones en las afueras, Jerusalén ya está muriendo por dentro. Y no por los romanos. Por sí misma. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe, y es quizás el detalle más brutal de toda esta historia.
cuando Tito llega con sus 4 legiones y rodea la ciudad. Dentro de los muros de Jerusalén no hay un pueblo unido dispuesto a morir junto. Hay 3 facciones armadas que se están masacrando entre ellas con una violencia que supera en muchos momentos a la de los propios romanos. 3 líderes, 3 visiones, un solo espacio amurallado que se está convirtiendo en un infierno. El primero es Juan de Giscala, un hombre que llegó a Jerusalén huyendo de la derrota en el norte, con un grupo de seguidores fanáticos, y que tomó el control del templo por la fuerza. Carismático, despiadado, convencido de que Dios lo ha elegido para liderar la resistencia final. El segundo es Simón Bar Giora, un caudillo popular, adorado por los pobres y los esclavos liberados, que controla la ciudad alta y las murallas exteriores. Simón no reconoce la autoridad de Juan. Juan no reconoce la de Simón. Y ambos están dispuestos a eliminar al otro antes de preocuparse por los romanos. El tercero es Eleazar ben Simón. Controla el patio interior del templo con un grupo más pequeño pero igualmente implacable, atrapado entre los otros 2 como la mecha de una bomba a punto de estallar. El resultado de esta trinidad de odio, mientras Tito construye sus rampas de asalto afuera, adentro, los celotes de Juan queman los almacenes de grano de Simón. Simón destruye los suministros de Juan. Eleazar embosca a los 2. En cuestión de semanas, Jerusalén, una ciudad que podría haber resistido años con sus reservas, se queda sin comida, no por el asedio romano, por sus propios defensores. El historiador Josefo, que fue testigo directo de estos eventos, escribió algo que todavía hiela la sangre. La ciudad estaba siendo destruida por sus habitantes mucho antes de que los romanos rompieran una sola muralla. Ahora bien, ¿quién es Josefo y por qué debería importarnos? Porque Josefo es quizás el personaje más fascinante y más odiado de toda esta historia. Era judío, sacerdote, general de las fuerzas rebeldes en Galilea durante las primeras etapas de la revuelta. Cuando los romanos lo capturaron, hizo algo que sus compatriotas nunca le perdonaron. Se rindió. No solo se rindió. Se acercó a Vespasiano, entonces comandante romano, y le dijo algo que sonó a locura o a genialidad, dependiendo de a quién le preguntes. Tú serás el próximo emperador de Roma. Vespasiano, que en ese momento era solo un general con ambiciones, escuchó la profecía. La guardó. Y cuando meses después el caos en Roma efectivamente lo catapultó al trono, recordó al prisionero judío que lo había predicho. Josefo fue liberado. Adoptó el nombre de la familia Flavia y se convirtió en el cronista oficial de la guerra que estaba destruyendo a su propio pueblo. ¿Traidor o superviviente? ¿Colaboracionista o el único hombre que nos dejó un registro de lo que realmente ocurrió? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero lo que sí sabemos es esto. Sin Josefo, gran parte de lo que conocemos sobre la caída de Jerusalén simplemente no existiría. Tito, mientras tanto, avanza. 4 legiones, la 5ª, la 10ª, la 12ª, la 15ª, más tropas auxiliares de reinos aliados. En total, entre 60 y 80.000 soldados profesionales, rodeando una ciudad de entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Los números son aplastantes, pero Tito sabe algo que sus oficiales a veces olvidan. Las murallas de Jerusalén no son comunes. Son 3 líneas concéntricas de piedra construidas en distintas épocas, algunas con bloques de hasta 8 metros de altura. El arquitecto de la defensa más reciente, el rey Herodes Agripa, diseñó la muralla exterior con una sofisticación que hizo que ingenieros romanos la estudiaran con respeto y con alarma. Tito necesita tiempo, necesita rampas, necesita máquinas de asedio y necesita que el hambre haga lo que las catapultas no pueden hacer rápido.
Ordena algo que parece imposible: construir un muro alrededor de toda la ciudad. Una circunvalación completa, kilómetros de empalizada para que nadie entre ni salga. El plan es simple y brutal: dejar que Jerusalén se devore a sí misma, y ya está bien encaminada para hacerlo. Hay un momento en el asedio de Jerusalén que ningún libro de historia resalta suficiente, pero que lo cambia todo. Tito, antes de ordenar el ataque total, hace algo inesperado. Negocia. No una vez, varias veces. Envía emisarios. Ofrece condiciones. Promete que si la ciudad se rinde, el templo será respetado, los civiles serán perdonados y los líderes rebeldes recibirán juicio, no ejecución sumaria. Y Josefo, el renegado, el traidor según sus compatriotas, es el mensajero. Se para frente a las murallas de su propia ciudad y les grita en hebreo que tienen una salida, que Roma no quiere destruir Jerusalén, que la locura de resistir solo traerá más muerte. La respuesta desde adentro: insultos, piedras y una frase que Josefo recordó por el resto de su vida. Los defensores le gritan que prefieren morir libres antes que vivir arrodillados. Tito recibe el mensaje, cierra la negociación y da la orden que todos estaban esperando: que comience el asalto. La primera muralla cae en 15 días. 15 días para derribar la línea exterior de una de las ciudades más fortificadas del mundo antiguo. Los ingenieros romanos trabajan sin descanso, bajo lluvia de flechas y aceite hirviendo, levantando rampas de tierra y madera contra las torres de piedra. Las balistas disparan sin parar. Los arietes golpean los mismos puntos durante horas, durante días, hasta que la piedra cede. Cuando la primera muralla cae, los romanos no celebran demasiado, porque saben que lo más difícil está por delante. La segunda muralla resiste 5 días más. Pero cuando cae, ocurre algo que Tito no esperaba. Sus soldados, al entrar al barrio que está detrás, son empujados hacia atrás por una contraofensiva tan violenta y tan desesperada que durante un momento, solo un momento, parece que los defensores podrían revertir lo irreversible. Combates cuerpo a cuerpo en callejones tan estrechos que los escudos romanos no pueden desplegarse. Hombres peleando con cuchillos, con piedras, con sus propias manos. Tito tiene que retirar a sus tropas, reorganizarse y volver a tomar lo que ya había conquistado. Es un detalle pequeño en la escala total de la guerra, pero dice todo sobre lo que Roma está enfrentando. Dentro de la ciudad, la situación ya no tiene nombre. El hambre que comenzó por la destrucción interna de los almacenes se ha convertido en algo que Josefo describe con un horror casi incrédulo. Familias peleando por un puñado de grano. Madres quitándole comida a sus hijos. Hombres muertos en las calles no por espadas, sino por inanición. Los celotes de Juan y Simón, que todavía se odian con una ferocidad casi cómica en su absurdo, han impuesto un sistema donde ellos comen y el resto de la ciudad agoniza. Y los que intentan escapar, algunos lo logran. Se deslizan de noche por las murallas, huyen hacia las líneas romanas, se rinden. Tito, al principio, los recibe, los alimenta, los deja ir. Pero cuando la noticia de que los fugitivos llegan con oro cocido en sus ropas se esparce entre los soldados auxiliares sirios, ocurre algo que Tito intentará después negar o minimizar. Los desertores son capturados, abiertos en canal en busca de monedas tragadas antes de huir. Cientos de ellos. Cuando Tito se entera, ejecuta a los responsables, pero el daño está hecho. La noticia vuela de regreso a Jerusalén, y los que todavía dudaban entre rendirse o resistir, ahora tienen su respuesta. Dentro es morir de hambre. Fuera es morir abierto en canal. No hay salida. Es en este momento cuando Tito comprende que está atrapado en una lógica que él mismo ayudó a crear. Pensó que el hambre
doblaría la voluntad de los defensores. Pero hay algo que no calculó. Para los celotes, el sufrimiento no es una razón para rendirse, es una confirmación de que están en el camino correcto. El dolor es la prueba de la fe. La desesperación es sagrada. Esta mentalidad no es irracional para quienes la sostienen. Es perfectamente coherente dentro de su propio sistema de creencias. Y eso la hace, desde el punto de vista militar romano, absolutamente aterradora. Tito tiene el poder más grande del mundo conocido frente a sus murallas y no sabe cómo vencer a hombres que no le temen. ¿Qué hace un general cuando sus armas no alcanzan para doblegar una convicción? Lo que siempre han hecho los imperios cuando se quedan sin argumentos: escalar. Hay una imagen que los romanos usaban para intimidar a sus enemigos antes de una batalla decisiva: la crucifixión. No como castigo, como mensaje. Tito ordena que cada desertor capturado, cada judío que intente escapar de la ciudad y sea atrapado, sea crucificado frente a las murallas de Jerusalén, en línea, visible desde las torres, para que los defensores vean desde arriba lo que les espera si intentan huir. En los peores días del asedio, Josefo registra que los soldados romanos crucifican hasta 500 personas en un solo día. 500 personas en un día. Y anota algo que hiela la sangre: que llegó un momento en que no había suficiente madera ni suficiente espacio para poner más cruces. Tito, según el propio Josefo, no disfruta esto. Lo ordena porque es la única herramienta que le queda para quebrar la moral de los que están adentro. Pero la moral dentro de Jerusalén no se quiebra, se endurece. Cada cuerpo crucificado frente a las murallas no es visto por los celotes como una advertencia, es visto como un mártir, como otra razón para no rendirse jamás. La estrategia del terror está fallando, y Tito lo sabe. Pero mientras el horror se despliega afuera, dentro de Jerusalén ocurre algo que nadie esperaba. Las 3 facciones que se han estado masacrando entre ellas durante meses, de repente, frente a la amenaza de la caída total, hacen algo extraordinario. Paran de pelear entre ellas. No porque se reconcilien, no porque el odio desaparezca, sino porque Juan de Giscala y Simón Bar Llora llegan a una conclusión que ambos han estado evitando. Si Roma entra, los dos mueren. Y muertos no pueden seguir odiándose. Es una tregua nacida del terror, frágil como el cristal, pero real. Y durante un periodo crítico del asedio, las fuerzas de Juan y Simón combaten juntas, coordinadas, con una eficacia que sorprende a los oficiales romanos. Contraataques nocturnos, emboscadas en los sectores donde los ingenieros romanos están construyendo rampas, incendios provocados en las máquinas de asedio que tardaron semanas en construirse. En una noche especialmente dramática, los defensores salen en masa, incendian las rampas romanas más avanzadas y destruyen en horas el trabajo de días enteros. Tito observa arder sus propias máquinas desde su posición de mando, y por primera vez en esta campaña, según las crónicas, muestra algo que rara vez se le atribuye a un general romano en victoria: duda. ¿Puede Tito realmente perder esta guerra? La pregunta parece absurda. 4 legiones contra una ciudad hambrienta y dividida. Pero la historia militar está llena de asedios que se volvieron pesadillas para el atacante. Ciudades que resistieron años. Ejércitos que se pudrieron esperando afuera, mientras el tiempo, la enfermedad y la moral destrozada hacían más daño que cualquier defensor. Y Tito tiene un reloj corriendo en su contra que muy pocos mencionan. Su padre, Vespasiano, acaba de tomar el poder en Roma. Un poder nuevo, frágil, construido sobre alianzas militares y promesas que todavía no se han cumplido. Si Tito tarda demasiado en Judea, si el asedio se prolonga 1 año, 2 años,
3. La narrativa cambia. Los Flavios dejan de ser conquistadores y se convierten en generales atascados en una guerra sin fin contra un pueblo sin ejército regular. Eso, en la política romana, es veneno. Tito necesita una victoria rápida y total. Necesita entrar a Jerusalén, tomar el templo, desfilar por Roma con prisioneros encadenados y tesoros en carros dorados. La necesita antes de que su padre pierda el control de un imperio que todavía no termina de creer en él. Entonces, Tito cambia de estrategia. Si no puede quebrar la moral de los defensores desde afuera, va a apretar el cerco hasta que la ciudad literalmente se consuma. Ordena la construcción de una segunda línea de circunvalación, un anillo de torres conectadas por una muralla de tierra que rodea toda Jerusalén. Nadie entra, nadie sale, ni alimento, ni agua, ni mensajero, ni fugitivo. Jerusalén queda sellada del mundo. Y ahora el hambre, que ya era brutal, se convierte en algo que las palabras apenas pueden describir. Josefo, que claramente lucha con el peso de lo que está escribiendo, relata escenas que durante siglos los historiadores debatieron si eran exageración retórica o registro fiel. Familias que hierven cuero para comer. Hombres que arriesgan la muerte saliendo a buscar hierbas en las quebradas fuera de las murallas y son capturados y crucificados. Y luego narra un episodio que no voy a describir en detalle, pero que está en sus crónicas y que representa el momento en que el asedio de Jerusalén cruza una línea que ninguna guerra debería cruzar jamás. Un episodio que hizo que el propio Tito, cuando lo escuchó, declarara que él no era responsable de lo que estaba ocurriendo dentro, que los dioses eran testigos de que él había ofrecido la paz. Pero la paz había sido rechazada. Hay un nombre que Josefo escribe con una reluctancia visible, como si su propia mano se resistiera a formar las letras. María de Betesuba, una mujer de familia noble, refugiada en Jerusalén cuando la guerra la expulsó de su hogar en la región del Jordán. Una mujer que llegó a la ciudad buscando protección y encontró el infierno. Lo que Josefo narra sobre ella es el momento más oscuro de todo el asedio. El punto en que el hambre dejó de ser una estadística y se convirtió en algo que ninguna civilización debería tener que registrar en sus crónicas. No voy a reproducir el detalle completo de lo que ocurrió, pero sí diré esto. Cuando el relato de María llegó a oídos de los celotes que controlaban las calles, no reaccionaron con horror. Reaccionaron con silencio, el tipo de silencio que ocurre cuando una realidad supera la capacidad humana de procesarla. Y cuando el relato llegó a Tito, el general romano que había ordenado el cerco que creó las condiciones para ese momento, su reacción documentada fue alzar las manos hacia el cielo y declarar ante sus oficiales que los dioses sabían que él no había querido esto, que él había ofrecido la paz, que ellos la habían rechazado. Es una declaración que dice mucho sobre Tito y sobre todos los que alguna vez han iniciado una guerra convencidos de que la responsabilidad de sus consecuencias recae en el otro. Pero la historia no se detiene para el duelo. El asedio continúa. Y ahora llega el momento que todos, dentro y fuera de las murallas, saben que es inevitable. La fortaleza Antonia es la estructura militar más importante de Jerusalén después del templo mismo. Una torre masiva construida por Herodes el Grande en el ángulo noroeste del recinto del templo, que domina los patios sagrados desde arriba como un puño de piedra. Quien controla la Antonia, controla el acceso al templo, y el templo es el corazón de todo, no solo espiritualmente, tácticamente. El templo de Herodes es una fortaleza dentro de la fortaleza. Sus muros son enormes. Sus patios pueden albergar a miles de combatientes. Y para los celotes, defenderlo no es una opción estratégica, es un mandato divino. Tito lo sabe, y sabe que cuando llegue ese momento, la batalla por el templo será diferente a todo lo que ha venido antes.
Los ingenieros romanos construyen 4 rampas enormes contra los muros de la Antonia. Semanas de trabajo. Toneladas de tierra y madera, bajo ataques constantes. Bajo el sol de verano que cae sobre Judea con una brutalidad propia, los soldados romanos empujan la rampa metro a metro hacia los muros. Y cuando finalmente están listos para el asalto decisivo, ocurre algo que paraliza a todo el campamento romano. Las rampas se hunden. Los defensores, con una ingeniería propia que nadie en el lado romano había anticipado, habían excavado túneles bajo las rampas durante semanas. Habían vaciado el suelo por dentro, apuntalado los túneles con madera, y cuando las rampas alcanzaron su punto más pesado y más avanzado, prendieron fuego a los apuntalamientos. El suelo cedió, las rampas colapsaron, y con ellas, semanas de trabajo romano se convirtieron en polvo y astillas. ¿Quién ordenó esa operación? Juan de Giscala, el mismo hombre que meses antes estaba quemando los almacenes de sus propios compatriotas, el mismo que combatía a Simón Bargiora con más ferocidad que a los romanos. Resulta que Juan era también un ingeniero militar de primera categoría cuando le convenía serlo. Tito responde con algo que los manuales militares modernos todavía estudian. En lugar de construir nuevas rampas que tomarían semanas y podrían volver a ser saboteadas, convoca a sus oficiales en la noche y les hace una pregunta directa. ¿Quién está dispuesto a escalar los muros de la Antonia esta noche, sin rampas, sin máquinas, con cuerdas y voluntad? Es una pregunta que en términos prácticos equivale a preguntar quién está dispuesto a morir. 12 soldados se ofrecen voluntarios. 12 hombres contra una fortaleza. En la oscuridad más profunda de la noche, en silencio absoluto, los 12 escalan los muros de la Antonia. Eliminan a los centinelas dormidos. Y antes de que los defensores puedan reaccionar, abren una brecha por la que los soldados romanos comienzan a entrar. La Antonia cae. No con una batalla épica, no con rampas y catapultas y miles de hombres. Cae por 12 voluntarios en la oscuridad. Y ahora, con la Antonia en manos romanas, el templo queda expuesto. Lo que ocurre a continuación es el momento que definirá para siempre la memoria de este asedio. El momento que convirtió la caída de Jerusalén en algo más que una victoria militar romana. El momento que creó una herida en la historia humana que todavía, 2000 años después, no ha terminado de cicatrizar. Tito convoca a sus generales y sobre la mesa, entre hombres que han pasado meses mirando morir a sus soldados frente a esas murallas, se plantea la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué hacemos con el templo? Esta es la pregunta que los historiadores han debatido durante 2000 años. Y la respuesta, dependiendo de a quién le preguntes, cambia todo lo que pensamos sobre Tito, sobre Roma y sobre lo que ocurrió ese día. Según Josefo, Tito convoca un consejo de guerra. Sus generales más importantes están ahí, y sobre la mesa se discute si el templo debe ser destruido o preservado. La posición de Tito, según Josefo, es clara. El templo no debe ser tocado. Es un monumento a la grandeza arquitectónica. Destruirlo sería barbarismo, no victoria. Roma no destruye templos. Roma los absorbe, los adapta, los convierte en prueba de su propia magnificencia. Pero hay otros en ese consejo que piensan diferente. Hay generales que argumentan que mientras el templo exista, existirá el corazón espiritual de la resistencia judía. Que mientras esos muros estén en pie, siempre habrá alguien dispuesto a morir por recuperarlos. Que la única forma de terminar esta guerra para siempre es eliminar el símbolo que la alimenta. El debate es real. La tensión en ese consejo es palpable incluso a través de las crónicas. ¿Y qué decide Tito? Aquí es donde la historia se complica, porque hay otra fuente, un historiador romano llamado Tácito,
y otro llamado Sulpicio Severo, que cuentan una versión diferente del consejo de guerra. En su versión, no es Tito quien quiere preservar el templo, es Tito quien decide que debe ser destruido, que un templo que ha sido el centro de tantas rebeliones no puede seguir en pie, que la lógica militar y política exige su eliminación. Dos versiones, dos tradiciones históricas, un solo hecho indiscutible: el templo ardió. Y la pregunta de si ardió por orden de Tito, por accidente o por el caos inevitable de una batalla urbana en su momento más violento, es una de las grandes controversias de la historiografía antigua. Lo que sí sabemos con certeza es cómo comenzó el fuego. Los romanos han logrado penetrar el recinto exterior del templo. La batalla es cuerpo a cuerpo, brutal, en los patios sagrados que durante siglos solo habían conocido el sonido de las oraciones y los sacrificios rituales. Un soldado romano, en el caos del combate, toma una antorcha ardiente y la arroja por una ventana hacia el interior del edificio. Josefo dice que Tito, cuando ve las llamas, corre hacia el templo e intenta personalmente que sus soldados apaguen el fuego, que grita órdenes, que empuja a sus propios hombres hacia el edificio en llamas para combatir el fuego. Pero nadie lo escucha, o nadie quiere escucharlo, porque hay algo en los soldados romanos en ese momento. Después de meses de asedio, después de ver a sus compañeros morir frente a esas murallas, después de las noches de terror y los ataques suicidas de los defensores, que hace que la orden de apagar el fuego no llegue, o llegue demasiado tarde, o simplemente no sea obedecida. El templo arde. ¿Cuánto tarda en consumirse el edificio más sagrado del judaísmo? Días. Las llamas se propagan por las cámaras interiores, por los depósitos de aceite ritual, por las maderas de cedro traídas desde el Líbano que Herodes usó en la construcción décadas antes. El fuego es tan intenso que el oro que recubre las paredes interiores se derrite y fluye por las grietas de las piedras. Los soldados romanos, viendo el oro derretido, empiezan a arrancar las piedras con sus propias manos, buscando el metal precioso. Y así, piedra por piedra, en búsqueda de oro, los soldados romanos cumplen sin saberlo una profecía que había circulado entre los judíos durante años, que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Dentro de los muros que todavía resisten, Juan de Giscala y Simón Bar Giora observan arder el templo. Lo que sienten en ese momento es imposible de saber con certeza. Josefo no entra en sus mentes en ese instante, pero lo que hacen a continuación dice todo. No se rinden. Con el templo en llamas, con la ciudad prácticamente perdida, con sus hombres muriendo de hambre y de espadas romanas en cada calle, los dos líderes zelotes toman una decisión que solo puede entenderse desde adentro de una mentalidad que ya no distingue entre resistencia y apocalipsis. Deciden hacer una última ruptura. Un intento de escapar hacia el sur, hacia el desierto, donde quizás puedan reorganizarse, encontrar refugio, continuar la lucha desde las sombras. Es un plan desesperado, casi suicida, pero es lo único que les queda. Y mientras ellos planean su fuga, en las calles de Jerusalén ocurre algo que Tito no ordenó, no esperaba, y que después intentó justificar como inevitable: la masacre. Los soldados romanos, desatados por semanas de frustración y pérdidas, entran a los barrios que todavía resisten y no hacen prisioneros. Matan a los combatientes, matan a los no combatientes, matan a hombres, mujeres, ancianos. Las calles de Jerusalén, según Josefo, se llenan de cadáveres hasta el punto en que los soldados romanos no pueden avanzar sin pisar los muertos. Es el momento en que una campaña militar se convierte en algo que las generaciones posteriores llamarán por su nombre verdadero: una catástrofe humana. Más de 1 millón de muertos, según las cifras de Josefo.
cifra que los historiadores modernos debaten, pero que nadie reduce a menos de cientos de miles. 97.000 prisioneros tomados para ser vendidos como esclavos o enviados a morir en los anfiteatros de todo el imperio. Una ciudad que había existido durante siglos, reducida a piedras humeantes. Pero la historia no termina con el fuego, porque lo que viene después, en las semanas y meses siguientes, contiene algunos de los momentos más dramáticos de todo este relato. Juan de Giscala es capturado. Simón Bar Giora es encontrado escondido en un túnel debajo de la ciudad, hambriento, cubierto de tierra, irreconocible. Y Tito, el joven general que necesitaba una victoria para legitimar a su familia en el trono de Roma, tiene ahora todo lo que vino a buscar, pero a un precio que nadie en Roma quiere calcular en voz alta. Roma celebra, y Roma sabe celebrar como nadie en el mundo antiguo. Cuando Tito regresa a la ciudad eterna, lo hace con una procesión que está diseñada para ser recordada por generaciones. Un desfile triunfal que dura un día entero y que es, en esencia, la propaganda más cara y más elaborada que el dinero imperial puede comprar. Los romanos llaman a esto un triunfo. No es solo un desfile militar, es un ritual sagrado. Una declaración pública de que los dioses han favorecido a Roma y que sus enemigos han sido aplastados bajo la sandalia de la civilización más grande de la tierra. Y este triunfo en particular es especial, porque Vespasiano, el padre, y Tito, el hijo, desfilan juntos. Los dos Flavios, el nuevo linaje imperial. El mensaje es tan claro que no necesita palabras. Esta familia no robó el poder. Esta familia lo conquistó. Aquí están las pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Las llevan en carros dorados a través de las calles de Roma. La menorá, el candelabro de 7 brazos del Templo de Jerusalén, el objeto sagrado más reconocible del judaísmo, desfila por las calles de Roma ante una multitud que lo mira con la curiosidad superficial que se le da a los trofeos de guerra. La mesa de los panes de la proposición, los rollos de la Torá, los tesoros acumulados durante siglos en el recinto del templo, todo llevado en público, todo exhibido como botín, y detrás de los tesoros, encadenados, caminando a pie mientras la multitud romana los observa, los supervivientes, los prisioneros, los que quedaron vivos después de Jerusalén. Entre ellos, Simón Bar Giora, el caudillo de los pobres, el hombre que prometió liberar a su pueblo y que fue encontrado escondido en un túnel debajo de la ciudad que prometió defender hasta la muerte. El protocolo romano para el prisionero principal de un triunfo es preciso y sin ambigüedad. Al final del desfile, Simón es ejecutado. El anuncio de su muerte es recibido por la multitud romana con aplausos. Juan de Giscala tiene un destino diferente. El ingeniero militar que saboteó las rampas romanas, el líder celote que se mantuvo combatiendo hasta los últimos días del asedio, es condenado a cadena perpetua. Desaparece de la historia en una prisión romana. No hay registro de su muerte, no hay registro de su vejez. Solo el silencio que Roma le impone a los que decide que no merecen ni siquiera el drama de una ejecución pública. Pero hay algo en este triunfo que va más allá de los trofeos y las ejecuciones. Hay un arco. Vespasiano y Tito ordenan la construcción de un arco conmemorativo en el Foro Romano. Un arco que todavía hoy, 2000 años después, sigue en pie. El arco de Tito. En sus relieves esculpidos con una precisión magistral, está grabada para siempre la imagen de los soldados romanos cargando la menorá del Templo de Jerusalén. Durante casi 2000 años, los judíos de Roma no pasaron por debajo de ese arco. Era un duelo silencioso, una negativa colectiva a celebrar la derrota propia como si fuera ajena.
Solo en el año 1948, cuando el Estado de Israel declaró su independencia, la comunidad judía de Roma organizó una marcha especial. Pasaron por debajo del arco de Tito, pero esta vez en dirección contraria, de regreso, como símbolo de que lo que ese arco representaba había sido, de alguna forma, revertido por la historia. Es uno de los gestos más poderosos y más silenciosos del siglo XX. Pero ¿qué queda de Jerusalén después de todo esto? Tito ordena la demolición sistemática de lo que el fuego no consumió. Las murallas, las torres, los barrios, todo, excepto 3 torres de la muralla occidental que Tito ordena preservar como testimonio de la magnitud de lo que sus legiones conquistaron, para que nadie en el futuro pueda decir que Roma venció a una ciudad débil. Y excepto una sección del muro exterior del recinto del templo, el muro occidental, el que los judíos llamarán durante siglos el Muro de las Lamentaciones. No fue preservado por respeto ni por piedad. Fue preservado por la misma lógica que preservó las torres, para que el mundo viera la escala de lo que había existido ahí. Pero esa sección de muro, esa piedra superviviente, se convierte en algo que ningún general romano calculó en sus planes. Se convierte en el punto de conexión más sagrado del judaísmo con su historia. El lugar al que los judíos regresan durante siglos, en exilio, para rezar frente a lo único que Roma no pudo o no quiso destruir. La paradoja más extraña de toda esta historia. El único monumento que sobrevivió a la destrucción romana se convirtió en el símbolo más poderoso de la resistencia a esa misma destrucción. Y Tito, ¿qué fue de él? Regresa a Roma como héroe. Comparte el poder con su padre Vespasiano durante casi una década. Y cuando Vespasiano muere, Tito se convierte en emperador. Su reinado dura apenas 2 años. Pero en esos 2 años ocurre algo que los romanos interpretan como una señal de los dioses. Una señal oscura. El Vesubio entra en erupción. Pompeya y Herculano desaparecen bajo la ceniza en un solo día. Miles de muertos, ciudades enteras borradas del mapa. Y los romanos más supersticiosos, los que todavía recuerdan el humo sobre Jerusalén, hacen una conexión que nadie en el círculo imperial quiere escuchar en voz alta. Que hay consecuencias para las victorias que cuestan demasiado, que los dioses llevan la cuenta. Tito muere a los 41 años, de fiebre, dicen los registros oficiales. Demasiado joven, demasiado rápido para un hombre en la cima del mundo. Su hermano Domiciano toma el poder, y el Imperio Flavio, construido sobre la destrucción de Jerusalén, sobre el desfile de la menorá robada, sobre la sangre de más de 1 millón de personas, dura apenas una generación más antes de colapsar en sus propias contradicciones. La victoria de Tito fue total, y sin embargo, Roma ganó, destruyó la ciudad, tomó los tesoros, desfiló con la menorá por sus calles, construyó un arco para inmortalizar su victoria, vendió a sus enemigos como esclavos en todos los rincones del imperio conocido. Por cualquier métrica militar, política o imperial que quieras usar, Roma ganó esta guerra de forma aplastante y definitiva. Y sin embargo, 2000 años después, Roma no existe. Jerusalén, sí. Eso no es una coincidencia. Es la lección más profunda que esconde esta historia, y es la razón por la que la caída de Jerusalén bajo Tito no es solo un evento del siglo I. Es uno de los momentos más determinantes en la formación del mundo que habitamos hoy. Porque lo que ocurrió después del año 70 no fue solo la dispersión de un pueblo, fue una transformación. El judaísmo que existía antes de la caída del templo era un sistema centrado en un lugar físico, en rituales de sacrificio, en una clase sacerdotal que mediaba entre el pueblo y lo sagrado. El templo era literalmente
el eje del universo religioso judío. Sin él, teológicamente, muchos de los mecanismos de la fe dejaban de funcionar. Los rabinos que sobrevivieron al desastre se enfrentaron a una pregunta que podría haber destruido su tradición para siempre. ¿Cómo se practica una religión cuando su centro ha sido borrado del mapa? La respuesta que desarrollaron en las décadas siguientes es, en términos intelectuales e históricos, uno de los actos de reinvención más extraordinarios de la historia humana. Si no hay templo, el templo será el texto. Si no hay sacrificios, la oración será el sacrificio. Si no hay tierra, la ley será la patria. Llevaremos lo sagrado con nosotros a donde quiera que vayamos, porque nadie puede quemar un libro que vive en la memoria de un pueblo. El Talmud, esa enciclopedia monumental del pensamiento rabínico, nace directamente del trauma de la destrucción del templo. Es la respuesta intelectual y espiritual a la catástrofe. Es el intento de preservar, codificar y transmitir todo lo que el fuego no pudo alcanzar. Roma destruyó el edificio. No pudo destruir lo que vivía dentro de las personas que lo habitaban. Pero hay otra consecuencia de la caída de Jerusalén, que es igualmente monumental y que ocurre en paralelo al desarrollo del judaísmo rabínico. El cristianismo. En el año 70, el movimiento que seguía las enseñanzas de Jesús de Nazaret todavía era, en gran medida, un movimiento judío, centrado en Jerusalén, conectado al templo, con una identidad que en muchos aspectos no se había separado completamente de sus raíces. La destrucción de Jerusalén lo cambia todo. Con el centro judío borrado, con la dispersión que sigue al asedio, el movimiento cristiano se expande hacia el mundo greco-romano con una urgencia y una libertad nuevas. Sin el ancla de Jerusalén, puede adaptarse a nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas formas de entender lo sagrado. San Pablo ya había comenzado ese proceso. Pero es la caída del templo la que corta definitivamente el cordón umbilical entre el judaísmo original y lo que se convertirá en el cristianismo como religión independiente. Dos religiones mundiales que hoy tienen miles de millones de seguidores, cuya separación definitiva puede rastrearse directamente al fuego que Tito encendió, o permitió, o no pudo apagar en el verano del año 70. Y luego está el Islam. Siglos después, cuando Mahoma y sus seguidores establecen la dirección inicial de la oración, la eligen hacia Jerusalén. Cuando el califato Omar conquista la ciudad en el siglo VII, lo primero que hace es preguntar dónde estaba el templo de Salomón y construir una mezquita en ese lugar. La explanada de las mezquitas, el monte del templo, el mismo lugar donde ardió el templo de Herodes en el año 70. 3 religiones, miles de millones de personas, siglos de historia, de conflicto, de civilización, todos conectados a ese mismo punto en la tierra, todos de formas distintas, marcados por lo que ocurrió en ese verano cuando las legiones de Tito rodearon una ciudad que se negaba a rendirse. ¿Qué nos dice todo esto sobre nosotros? Porque al final, esta historia no es solo sobre judíos y romanos, no es solo sobre el siglo I. Es sobre algo que se repite con una consistencia aterradora a lo largo de toda la historia humana. Los imperios siempre creen que pueden destruir una idea, aplastando el lugar donde esa idea nació. Siempre se equivocan. Roma aplastó Jerusalén y dispersó a su pueblo por el mundo entero. Pensó que eso era el fin. No calculó que un pueblo disperso podría llevar su identidad consigo durante 2000 años, cruzar océanos, sobrevivir persecuciones que harían palidecer el asedio de Tito y regresar al final al mismo lugar. No calculó que las ideas que intentó quemar en ese templo llegarían a moldear la civilización occidental entera, desde los códigos legales hasta la ética, desde el arte hasta la filosofía política.
No calculó que el arco que construyó para celebrar su victoria etérea sería el mismo monumento frente al cual una comunidad superviviente pasaría 2000 años después, en dirección contraria. Tito murió a los 41 años. El imperio romano que construyó su familia colapsó siglos después, devorado por las mismas contradicciones que siempre destruyen a los imperios que confunden la fuerza con la permanencia. El muro occidental sigue en pie. Cada día, personas de todo el mundo se acercan a esas piedras que los romanos decidieron no demoler y apoyan sus manos contra la superficie antigua. Doblan papeles con oraciones escritas y los meten entre las grietas. Son las mismas piedras que vieron arder el templo, las mismas que sobrevivieron a todo lo que Roma le lanzó encima. Las mismas que le dicen a quien quiera escuchar que hay cosas en el mundo que los ejércitos no pueden conquistar, que las catapultas no pueden derribar, que el fuego no puede consumir. La memoria, la identidad, la voluntad de un pueblo de seguir siendo lo que es, sin importar lo que el mundo les haga. La caída de Jerusalén bajo Tito no fue el fin de una historia. Fue el comienzo de varias. Y todas ellas, de una forma u otra, todavía están ocurriendo.